Ya, ya. Dale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En este día estamos llenos de gozo porque pedirle al Señor que nos permita ser instrumentos de luz, ser la sal del mundo, es un honor. Sabemos que por ahí hay muchas personas que piensan que le hacen un favor a Dios y nosotros creemos que servirle a Dios es un honor. Hoy nos hemos reunido aquí para hablar un tema que pica y que se extiende y que muchas veces es malinterpretado por muchas personas y se malentiende lo que es el ecumenismo. Hoy en Mesa Redonda queremos presentarle a nuestro panel que tenemos porque ellos van a tratar de ayudarnos a entender lo que es el verdadero ecumenismo. Y como somos unos caballeros, vamos a comenzar por la dama que nos acompaña aquí, Susi Levario. Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches a todos. Buenas noches a Frankie y a Rodrigo y saludos a todas las personas que nos estén viendo esta noche. Muchísimas gracias, Susi Levario. Vamos a pasar con Frankie Garcés. Frankie, buenas noches por estar aquí con nosotros. Frankie, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mi querido Javier, mis hermanitos. Muy buenas tardes a todos los que están conectando. Dios me los bendiga a todos. Pues una vez más, agradecido con todos ustedes y con Dios por un día más que nos ha prestado de vida. Y pues esperamos que este día, este tema sea de bendición para todos ustedes. Y pues también estamos nosotros aquí para aprender de todos y cada uno de nosotros. Dios me los bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Rodrigo Andrés Calvo Bernal, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier. Bienvenidos a todos, estoy muy bien. Una vez más, estoy aquí contento de compartir con ustedes y con nuestros youtubers que nos están siguiendo en este momento y también los que nos están siguiendo a través de Facebook. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y es que este tema es súper importante y siempre causa mucha controversia porque se malentiende en todos los aspectos. Hemos visto el caminar del padre Amatuli, que Dios lo tenga en su santa gloria, cómo trabajó y se esforzó para ejercer esta práctica del ecumenismo con nuestros hermanos separados y cómo el padre Luis Toro ha estado trabajando en la práctica. Pero hay un motivo para eso. Eso no se lo inventó la Iglesia Católica. Hoy quiero, no sé si ustedes están de acuerdo en que comencemos y vayamos directo al grano para que este programa sea corto, conciso y macizo. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? De acuerdo, claro que sí. ¿Está de acuerdo, Frankie Garcés? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Bueno, pues a lo que vinimos, vamos a tratar de trabajar lo más que se pueda para el Señor, de la mejor manera. Bueno, pues hoy yo quiero que ustedes me expliquen, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Cristo Jesús con respecto al ecumenismo? ¿Acaso es un invento de la iglesia o es algo que Jesucristo quiere, que Jesucristo necesita para su iglesia? Vamos a comenzar con Rodrigo. Rodrigo, adelante. Bueno, a ver, lo que nos dice el Señor ya les doy la cita, en Juan 17 del 20 al 22 dice, pero no te ruego solamente por ellos, o sea, por los apóstoles, sino también por todos los que crearán en mí gracias a su palabra, o sea, la predicación de ellos. Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, que también que ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros. Entonces la voluntad de Jesucristo es que todos seamos perfectamente uno en Jesús. Esa es su voluntad y que compartamos la gloria del Padre. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces vamos a ir descifrando que el ecumenismo busca la unidad de la iglesia. ¿Qué opinas tú, Frankie Garcés? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Él se inventó el ecumenismo? ¿Él quiere que practiquemos el ecumenismo? Claro que sí, él se inventó el ecumenismo. Recordemos cuando fue tentado en el desierto por
el demonio, pues él utilizó las Sagradas Escrituras. Y también, como decía el hermano Rodrigo, en Juan 17, pero el verso 11 dice así, y el Señor nos encomienda al Padre Celestial y dice, yo ya no estoy en este mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba de ellos en tu nombre. Entonces, el Señor, claro que sí, quiere la unidad de los cristianos, quiere que todos formemos un solo grupo, como lo fue en el Antiguo Testamento, con un solo pueblo elegido. Así quiere Él ahora que todos seamos uno solo en Cristo y en el Padre. Gracias. Muchísimas gracias por tu aportación. Susi Levario, ¿tienes alguna aportación? Claro que sí. Mira, la pregunta es ¿cuál es la voluntad de Cristo Jesús con respecto al ecumenismo? Sí, claro. Entonces, la voluntad de Cristo Jesús es que seamos ovejas de un solo rebaño. Sabemos que Él es el buen pastor, como nos lo dice Juan 10. Y también en Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también las voy a llamar y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Ese es el deseo más ferviente de Jesús, que seamos un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, esa es la voluntad de Cristo, que seamos uno en su rebaño. Muchísimas gracias, Susi Levario. Entonces, yo tenía una pregunta que era ¿qué es el ecumenismo? Pero poco a poco vamos armando este rompecabezas y se nos va dando lo que es el ecumenismo y cuál es el querer de Dios. En pocas palabras, Rodrigo Andrés Calvo, entonces, ¿qué es el ecumenismo? ¿Qué es el propósito del ecumenismo? Mira, el ecumenismo básicamente es el movimiento que tiende a la unidad entre todas las iglesias o confesiones cristianas, bien sean católicas, ortodoxas, protestantes, anglicanos, etcétera. Pero hay un elemento que es la unidad en cuanto a la concepción del Dios uno y trino. O sea, no se puede hacer ecumenismo con otras confesiones como los mormones que creen que hay tres dioses, ¿sí? Los unicitarios que creen que Jesús es el único Dios que se disfraza de Padre, luego de Hijo y después de Espíritu Santo. Ah, los testigos de Jehová que creen que el arcángel, que Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios, sino el arcángel Miguel. Otros que creen los subordinacionalistas, perdón, que creen que hay dos dioses, el Dios Padre y el Dios Hijo, y que el Dios Hijo es el más pequeño. Con ellos no es el propósito de hacer ecumenismo, sino con los que son trinitarios, que invocan y participan en la confesión del Dios uno y trino, y que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a pasar con Frankie Garcés. Frankie, ¿qué es el propósito del ecumenismo? En pocas palabras, como hemos estado descifrando poco a poco, de una manera más clara, ¿para qué es el ecumenismo entonces? Bueno, pues el ecumenismo es un diálogo, obviamente, como lo decía el hermano Rodrigo, es un diálogo entre trinitarios que tienen un poco de discrepancia en algunas de las doctrinas para así poder llegar a un, digámoslo así, consenso unánime y poder todos participar de la misma doctrina, del mismo pan, de la misma unidad en el Espíritu Santo. Y de hecho el ecumenismo es este movimiento ha surgido por gracia del Espíritu Santo, no es podemos decirlo, no es algo que se inventaron los curas o cualquier concilio solamente porque se les ocurrió, sino sabemos que todo lo que está dentro de la iglesia es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, en comunión con Dios Padre y Jesucristo, quieren la unidad de los cristianos, aquellos que se han separado por X motivo, porque han tenido alguna discrepancia, han tenido una mala revelación o una mala instrucción y se han salido de la iglesia. Bueno, pues ellos
el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad quiere una vez más la unidad de formar un solo cuerpo, que es el cuerpo místico del Señor, la Iglesia, y que todos formemos parte de ellos y que seamos miembros importantes para dar luz al mundo, como lo dice el Señor Jesús. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Susi Levario. Mira, Javier, el propósito del ecumenismo es primero reconocer las cosas buenas que ellos tienen, porque reconocer las cosas buenas que ellos tienen y que han adquirido de nosotros, de la iglesia de la cual salieron. Y la obligación que tenemos nosotros, que tenemos la plenitud de la fe, en dar respuesta a esa fe y en convertirlos a que se unan a la iglesia. Entonces, el propósito básicamente del ecumenismo es atraer a nuestros hermanos cristianos no católicos a la unidad plena de la iglesia, que nosotros confesamos como una santa, católica y apostólica. Ese es el propósito del ecumenismo. Muchísimas gracias, Levario. Bueno, pues entonces estamos mirando cuál es el querer de Dios, que seamos uno. Ahora estamos mirando lo que es el ecumenismo, tratar de traer a nuestros hermanos que abandonaron la iglesia, que se salieron para el otro lado. Pero sabemos también por ahí, y no es raro para nadie, ni tampoco es extraño, que las personas muchas veces quieren practicar el ecumenismo y piensan que el ecumenismo es juntarnos con nuestros hermanos separados o hacer lo que ellos hacen. Quiero que me expliquen, por favor, ¿cómo sería un falso ecumenismo? Lo que no debe de ser el ecumenismo. Adelante, Rodrigo. ¿Qué sería el falso ecumenismo, Rodrigo? Bueno, hay dos formas de falso ecumenismo clásicas. Una que es el irenismo y viene de la teología modernista. Sí, está condenada por el Papa, o fue condenada por el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis. Sí. Ahora, ¿qué es el irenismo? Es una especie de pacifismo, entonces que por buscar la paz, digamos que se ceden ante doctrinas de otros que son protestantes, en detrimento de la doctrina católica. Por ejemplo, yo escuché esta semana a alguien diciendo, supuestamente un católico, diciendo que hablando del celibato, decía que el celibato era falso, que era antibíblico, y que, por ejemplo, el patrón de nuestra iglesia, que es San José, era casado. Entonces, ¿cuál es el veneno en esa afirmación? Sí, San José era casado, pero era célibe, ¿sí? Cuando digo, no, es que él era casado, y entonces yo no creo en el celibato, ¿qué está diciendo? Que él cree como católico que la Virgen María y San José tenían relaciones sexuales y posiblemente Jesús haya nacido de esas relaciones sexuales. Eso es sirenismo, o sea, ceder todo lo que cree la iglesia, tirarlo por la borda para encontrar un falso acuerdo con doctrinas protestantes. Tenemos también el sincretismo religioso, que es ya revolver cosas de doctrinas foráneas a nosotros. Entonces, digamos que el católico que hace yoga o el católico que cree en las velas, en los colores, en doctrinas protestantes de el remolineo, bueno, doctrinas que son muy propias de ellos, adoptarlas y decir que eso es catolicismo, pues eso es sincretismo religioso. Son las dos formas de falso ecumenismo. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Susi Levario, ¿qué sería para ti un falso ecumenismo? Sé que muchas personas no entienden lo que es y a veces se equivocan. Mira, Javier, un falso ecumenismo es confundir cuando, por ejemplo, muchos piensan que ecumenismo es hablar con los hermanos separados, pero allá en sus cultos, o sea, a ir a acompañarlos allá en donde se congregan. Entonces, yo he conocido personas que
que están en la Iglesia Católica y van a sus clases bíblicas y van a los cultos y dicen que pues es la misma Biblia y que son y que hablan de Dios y que el estudio está muy bonito. Entonces, eso es un falso ecumenismo, por favor, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso, sobre todo si no estamos suficientemente preparados de irnos allá con ellos a escucharlos, a meternos, a involucrarnos con ellos. Eso no es ecumenismo, eso es un falso ecumenismo, esa es una trampa del diablo para sacar, para dejar a un católico desprotegido, ¿verdad? Que si él piensa que lo que necesita estudiar con ellos, la palabra de Dios, que porque es la misma Biblia, en primer lugar no es la misma Biblia, ¿verdad? Porque no es lo mismo 66 a 73, que nuestra Biblia está completa, la de ellos no, la de ellos está mutilada. Entonces, ecumenismo no es ir a meterse a donde están ellos y dejar que ellos te instruyan. Eso no es ecumenismo. Tampoco no es ecumenismo dejar que vengan a tu casa por ejemplo, a orar por ti, a platicar contigo, sobre todo si no estás preparado. Entonces, eso es un falso ecumenismo, por favor, después nos englosamos a la lista de ellos. La mayoría de ellos están allá precisamente porque así llegaron a sus casas y así se arremaron ellos a sus congregaciones pensando que estaban haciendo ecumenismo. Entonces, eso no es ecumenismo, ese es un falso ecumenismo. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Susi Levario. Frankie Garcés, ¿podrías explicarnos lo que es un falso ecumenismo o aportar un poquito más al tema del falso ecumenismo, ya que mucha gente se extravía y comienza a hacer prácticas diferentes a lo que realmente enseña nuestra iglesia? Sí, claro que sí. Una de las cosas, como lo decía la hermanita Susi, es cuando uno dice, bueno, pues es que es la misma palabra de Dios, vámonos al culto también. Y obviamente por estar mal informado, estar mal adoctrinado, caemos en relativismo. Todo es bueno, a fin que pues es lo mismo, es la misma palabra de Dios. Y es que pues nos hablan de Dios y alabamos y cantamos. Sin embargo, en la misma palabra de Dios, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 3, el mismo Señor nos dice que debemos prepararnos. El Señor le da una misión a Ezequiel y le dice que tiene que comer primero un libro que teológicamente nos dice que tenemos que estudiar primeramente las Sagradas Escrituras y después Él lo iba a mandar al pueblo de Israel, a un lugar, a un pueblo difícil, un pueblo duro. Entonces, para poder nosotros tener un buen ecumenismo, pues obviamente tenemos que prepararnos, porque si no vamos a caer, como ya lo decía el hermano Rodrigo, en un relativismo y lo que es también en un irenismo, que el único motivo que tiene es dejar en mal o ir eliminando la doctrina católica y dejar los dogmas de fe y dejarlos en segundo lugar y así ir eliminando lo que es la doctrina verdadera de la iglesia para volvernos a un relativismo y al fin que todo está bien. Si nos hablan de Dios, que nos hablen de Dios los adventistas. Si está bien, pues si nos hablan de Dios los testigos de Jehová, pues no hay ningún problema. Es el mismo Dios, no hay ningún problema, todo está bien. Estamos escuchando la misma palabra de Dios. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar cada una de sus doctrinas, empezamos a ver esos errores, pero para eso tenemos que irnos preparando poco a poco, porque si no vamos a caer, como ya lo decíamos, en un relativismo, en un irenismo, y a final de cuentas vamos a caer diciendo y predicando herejías. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Conforme se va desarrollando el tema, nos vamos dando cuenta que el querer de Dios es que seamos uno, que el querer de Dios es de que nos unamos en una sola doctrina, en una sola iglesia, con un solo pastor. Pero la palabra ecumenismo en sí, ¿existe en la Biblia? Rodrigo Andrés Calvo, ¿existe la palabra ecumenismo? Pues como tal, no, pero el concepto de ecumenismo sí. La Por doctrina. ejemplo, la doctrina sí. Entonces, podemos ver Efesios 4 del versículo 1 al 5. Dice así:
Así pues, yo, el prisionero por amor al Señor, les ruego que como corresponde a la ocasión a la que han sido llamados, se comporten con gran humildad, amabilidad y paciencia, aceptándose mutuamente con amor. Preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz la unidad, que es el fruto del Espíritu. Ojo, la unidad es el fruto del Espíritu Santo, no la división. La división es el fruto del Espíritu, pero del error. ¿Ok? En el protestantismo vemos cómo se dividen uno y otra vez y varias veces, ¿sí? De un movimiento, una denominación sale otra. Esta tarde hablaba de cómo, con unas personas, de cómo del adventismo salió el adventismo del séptimo día, pero el adventismo del séptimo día nace porque existía antes los bautistas del séptimo día. Y bueno, es eso, como que ellos nacen de a partir de la rebeldía de un líder hacia otro que no está de acuerdo, entonces forma su propio grupito. Pero lo que nos enseña Efesios 4:3 es muy importante porque dice, preocúpense de conservar mediante el vínculo de paz, de la paz, la unidad, que es el fruto del Espíritu. Por eso la Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica, es una sola. ¿Ok? Dice el versículo 4, uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu. Ojo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ok? En su totalidad. Y uno solo es el Espíritu Santo que nos guía, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. ¿Ok? Entonces, un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, no 70,000, ni 33,000, ni 200,000, una sola. Un solo Espíritu Santo. Porque muchos dicen, no, es que a mí el Espíritu Santo me acaba de revelar que Jesús es el hermano de Satanás. Entonces voy a abrir mi iglesia donde creemos eso. Y donde el otro dice, no, el Espíritu Santo me reveló que hay que guardar el día sábado. Entonces armo mi iglesia donde se guarda el día de sábado. Otro dice, no, el Espíritu Santo me reveló que Él es Jesús, igual que el Padre. Entonces voy y abro mi iglesia con esa nueva revelación. Pues ese no es el Espíritu Santo, esos son otros espíritus, espíritus que no son de Dios, ¿sí? Dice, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. O sea, una la esperanza. Y dice Efesios, el versículo 5, 4, 5, un solo Señor, un solo Señor, una fe y un bautismo. Miramos cómo vemos, por ejemplo, a los judíos mesiánicos que dicen, no, que ¿por qué hablan de Jesús? Si Jesús significa he aquí caballo, ¿sí? Y entonces dicen, no, entonces empieza la pelea entre ellos. Claro, eso es cierto, eso es un nombre bárbaro, pero hay que decirle el verdadero nombre, que es Yeshua, Yeshua. Y entonces llega el otro y dice, no, señor, no es Yeshua, es Yeshua con E. Y el otro le dice, no, señor, no es Yeshua, sino Joshua, Joshua, con O. Y entonces empieza la pelotera entre los tres por una vocal, y otro sale y dice, no, es Yeshua. Y así el otro dice, no, Yeshua. Y el otro dice, Joshua. Y así ya hay pelotera, hay 6 divisiones, porque tienen distintos señores y dicen que hay que decir el verdadero nombre de Jesús para ser salvo. Y miren cómo se desparraman ellos mismos ante algo tan simple, ¿ya? Y una sola fe. Entonces vemos también, tomando el ejemplo de los judíos mesiánicos, como unos creen en la unicidad, que Jesús es un Dios con 3 disfraces. Otros creen que Jesús es el Mesías, hijo de Dios, pero no es Dios. Y supuestamente también son judíos mesiánicos. Entonces, ahí vemos la pelotera que hay entre estas sectas. No hay una sola fe, no hay un solo Señor, porque todos definen a Jesús como algo distinto, ¿sí? Y un solo bautismo. Entonces es un bautismo, el bautismo bíblico para todos. Pero hay otros que comienzan a decir, no, es que existe el bautismo de adultos. Otros dicen, no, es que los católicos hacen bautismo de bebés. Falso, porque ellos se inventan una división imaginaria, bautismo de adultos y bebés. Nosotros bautizamos a toda la gente. Unos dicen que hay que bautizarse en la pileta, otros que en la piscina, otros dicen que hay que bautizarse en río.
a otros, yo no sé, creo que la semana pasada puse un video, el bautismo del Chavo del Ocho, en un barril, pues dentro de un barril hay que bautizarse, otros que en laguna, y todos tienen un cuento distinto, ¿no? Entonces, no hay un solo bautismo entre ellos, no hay unidad de fe, no hay nada. Pero el concepto de ecumenismo es que lleguen a la verdadera iglesia, que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Pues la misma pregunta prácticamente, ¿en dónde está la palabra en la Biblia ecumenismo? ¿La podemos encontrar? ¿Puedes aportar algo o reforzar lo que dijo el hermano? ¿O pasas a la siguiente pregunta? No, claro que sí, claro que sí. La palabra, obviamente, ecumenismo no se encuentra en la Biblia, como tampoco se encuentra la palabra Trinidad, ni tampoco encarnación, ni muchas palabras. Biblia tampoco está en las Sagradas Escrituras. Pero, como ya lo decía el hermano Rodrigo, sí existe la doctrina. Por ejemplo, lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versos del 24 al 27. Lo vamos a leer para darnos cuenta a qué se refería lo que es el ecumenismo. Dice, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras. Ojo aquí, porque esto es importante para el ecumenismo. El hombre elocuente que dominaba las escrituras llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor con fervor de espíritu, hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ojo, porque aquí viene lo que es el ecumenismo. Pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, pero al oírle Aquila y Priscila le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. Entonces, como podemos darnos cuenta, este hermano predicaba con mucha emoción, con mucho fervor la palabra de Dios. Sin embargo, estaba equivocado, estaba errado, o le faltaba complementar su doctrina. Entonces, los discípulos, al escucharle, se dieron cuenta que estaba equivocado. Entonces, para nosotros, cuando veamos a una persona que está predicando y está predicando de una forma errónea o errada, entonces nosotros tenemos que hacerle la invitación tal como lo hicieron los hermanos Aquila y Priscila, y enseñarle y dirigirle bien por el camino, porque cuando se empieza a enseñar de forma equivocada y si nosotros no hacemos nada, entonces no estamos cumpliendo con el propósito de Cristo, que todos tengamos una misma fe, que tengamos un solo Señor, un solo bautismo y una sola iglesia, un solo espíritu. Entonces estamos dejando que sean espíritus engañadores para otras personas. Lo que hicieron esos hermanos fue dirigirle el camino correcto para una buena predicación. Y lo importante y lo más importante que fue en este texto es que ellos mismos, después de haberlo instruido correctamente, lo recomendaron, ya que, perdón, ya que cuando pasaron a Acaya, ellos mismos, Priscila y Aquila, recomendaron a Apolo, y de hecho fue de bastante bendición porque dice que ayudó a bastante gente, ¿sí? Y de hecho dice que refutaba a judíos en público, exponiéndole correctamente las escrituras. Entonces, eso es el ejemplo del buen ecumenismo, ayudar a los hermanos a ir por un buen camino para todos tener una misma comunión y una misma doctrina. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Es muy sencilla. ¿Los apóstoles practicaban el ecumenismo? Rodrigo, Susi Levario. Desde luego que sí, Javier, desde luego que sí, porque sabemos que Jesucristo quiere una unidad en su iglesia. Entonces empezó por los 12, ¿verdad? Que empezó con el grupo que empezó, que fueron los 12. Entonces, en definitiva, sí los apóstoles practicaron el ecumenismo entre ellos. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Levario. Rodrigo Andrés Calvo Bernal, ¿los apóstoles practicaron el ecumenismo?
Claro que sí, claro que lo practicaron. El mismo Jesús se los enseñó en Marcos 9:38 al 40. Dice, Juan le dijo, maestro, le dice a Jesús, ¿no? Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de nuestro grupo. Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre se lo puede, puede luego hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Ojo, que la clave de esta cita es que las personas con las que se hacen ecumenismo no estén en contra de nosotros, que no estén en contra de la iglesia de Jesucristo. Dicen, ay, sí, yo también hago milagros en mi iglesia y me tiro y echo babasa y allá hay cosas que quién sabe de dónde provienen. Pero entonces cuando le hablan de la iglesia de Cristo, dicen, no, esa es la gran ramera, que no sé qué, que salgan, sé que la Babilonia. Entonces ahí no puede haber ecumenismo, ni puede haber ecumenismo en, por ejemplo, congregarse, tratar de hacer ecumenismo con gente que no se congrega, ¿no? Que, o mejor dicho, que se congrega en el sofá de su casa los domingos, ¿sí? O en el colchón de su cama, y se congregan ellos solitos con ellos mismos. Entonces, eso no es ecumenismo, esta gente hay que predicarle. Pero en el sentido que estábamos viendo en Marcos, sí, claro, había ecumenismo, había gente que no eran del grupo de ellos, que hacían milagros, pero que no estaban en contra de Cristo ni en contra de su iglesia, y que se les permitía predicar en nombre de Jesús. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Frankie Garcés, ¿los apóstoles practicaban el ecumenismo? Sí, claro que sí, por supuesto. De hecho, San Pedro nos da una recomendación para practicar el buen ecumenismo. Esto lo podemos ver en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16, donde nos dice, al contrario, dad culto al Señor, Cristo de vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta de todo aquel que os pida razón de vuestra esperanza. Pero, ojo, dice, hacedlo con dulzura y respeto, mantener una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta. Entonces, lo que nos está diciendo el señor San Pedro, que obviamente tenemos que instruir a todo aquel que nos pida razón, porque posiblemente muchos, o como lo hemos visto por medio de las redes sociales, mucha gente nos critica o nos ataca por medio de algunas prácticas o de algunas doctrinas que ellos no están de acuerdo. Sin embargo, creo que mis hermanitos se han dado a la tarea de poder demostrar con amabilidad, con amor, como lo dice San Pedro, y con humildad, y se les ha demostrado que realmente ellos tienen una doctrina equivocada. Entonces, si el mismo San Pedro nos recomienda practicar el ecumenismo, obviamente que todos los apóstoles predicaron y practicaron el ecumenismo. Sería mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Y hace un momento que estabas hablando de eso, vino a mi mente una cita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante, y miramos a un apóstol practicando el ecumenismo. Dice así: Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, era costumbre de un cristiano, fue a visitarlos por 3 sábados, discutió con ellos basándose con las escrituras, las interpretaba y les mostraba que el Mesías debía de padecer y resucitar entre los muertos, y él les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Aquí podemos ver lo que es el ecumenismo, y me acordé en este momento en que tenemos que mostrarle a nuestros hermanos, sino qué necesidad tenía San Pablo, que era fariseo de fariseos, había sido educado a los pies de Gamaliel, conocía la ley, respetaba a Dios, amaba a Dios. ¿Qué necesidad tenía él de ir a hablarle a unos judíos que también buscaban a Dios? Si no los tenía que traer a ser cristianos. Entonces, ese es el primer deber de un cristiano, traer a los que están fuera hacia a la iglesia cristiana que Cristo fundó. Muchísimas gracias por tu aportación, Frankie Garcés.
vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué documentos de la iglesia hablan del ecumenismo? ¿En qué documentos podemos ver eso? Que la iglesia haya dicho, ok, aquí están las reglas del ecumenismo. Adelante, Susi Levario. Mira, Javier, bueno, hay varios documentos de la iglesia que nos hablan acerca del ecumenismo, pero te voy a mencionar los dos más importantes. El primero es un decreto del Concilio Vaticano II que se llama Unitatis Redintegratio, y la otra es una encíclica de San Juan Pablo II que se llama Ut Unum Sint, que significa que todos sean uno. Son varios, pero por darte un ejemplo, te expongo los dos más importantes. Muchísimas gracias, Susi Levario. Adelante, Rodrigo Andrés Calvo Bernal, ¿quieres aportar algo? ¿Conoces algún otro documento que hable de la unidad de la iglesia, de lo que quiere el Señor? Claro que sí, mira, tenemos, por ejemplo, la Lumen Gentium, el numeral 14, ¿sí? Donde nos dice, bueno, que la enseñanza va dirigida especialmente hacia la catolicidad, a los fieles católicos, sí, pero bueno, ese en primer lugar, el Lumen Gentium, pero también tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 815 al numeral 818, que nos dice a quiénes se les considera realmente cristianos y con cuáles hay estos vínculos de unidad. Entonces, por ejemplo, en el 815 nos dice que la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden sacerdotal que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios, o sea, por imposición de manos, ¿sí? ¿Y qué otras cosas? Bueno, ahí nos dice que en el dice el decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II explicita, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Y también nos habla de las heridas de la unidad y que se les considera cristianos en el 817 y el 818 a aquellos que vienen de esa separación que proviene directamente de la Reforma. Ya, entonces, esos son como los elementos del catecismo que hay que tener en cuenta y de la Lumen Gentium, que es del numeral 14 principalmente. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, en estos documentos están diciendo que la Iglesia Católica es necesaria para la salvación, Rodrigo. Amén. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. ¿Tienes algo más que aportar? Bueno, sí, hay un documento ya más reciente que se llama el documento de Aparecida, página del 55 al 57. También nos viene hablando sobre lo que es el ecumenismo, cómo se da el ecumenismo y quiénes son los que practican el ecumenismo, quién debe practicar el ecumenismo, que de hecho lo dice que todo católico debe practicarlo. Pero bueno, ya sería solamente para completar un poco sobre los comentarios de mis hermanos. Gracias. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Susi Levario, adelante. ¿Quieres aportar algo? Ya lo hice mi hermanito. Ok, bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta. Y es algo muy sencillo. Va para ti, Susi Levario. Escuchar prédicas, música o asistir a reuniones protestantes, ¿eso es realmente ecumenismo? De ninguna manera, eso no es ecumenismo. Es como te comentaba ahorita, escuchar música protestante, tú sabes, la música protestante, la letra contiene doctrina protestante. Entonces, en estarlo escuchando, te vas, ¿cómo? Estás de alguna manera aprendiendo de lo que están diciendo y es una doctrina anticatólica. Eso te lleva a ellos. Después vas a ser uno de ellos. O sea, no es ecumenismo, ni escuchar música protestante, ni ir a platicar con ellos. Eso no es ecumenismo. De ir a meterse allá a sus reuniones de Biblia o a sus cultos o a sus casas y que te dejes predicar por ellos.
Eso no es ecumenismo de ninguna manera. Como comentaba ahorita, no lo hagan, por favor. Cuando quieran dialogar con ellos, prepárense, y como nos dice en Primera de Pedro 3:15, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo aquel que se lo pida. Entonces no es una opción, es un mandato. No es bueno, ni es sano, ni es recomendable aceptar invitaciones de estas personas, como nos lo dice el padre Luis Toro en un video que vi de él, en donde dice que estas personas aprovechan una situación cuando ven a una familia católica que que hay un miembro enfermo y quieren ir a orar a tu casa, quieren ir a aprovecharse. Entonces, yo siempre digo, es que ven el signo de pesos, ¿verdad? Porque, oye, estás hablando de que si te metes a una familia a orar por ellos, a lo mejor te los traes y es el 10% del salario de esa familia. O sea, eso es un business, es un negocio. Entonces, no los acepten. Como dice el padre Luis Toro, háganle como el soldado romano. Una sola palabra tuya bastará para que yo sane. Allá desde tu casita reza allá desde tu casa reza. Una palabra tuya, allá pídesela al Señor por mí, pero desde tu casa. A mi casa no. No es bueno, no es recomendable aceptar a hermanos no católicos, a dialogar con ellos si tú no estás preparado, de ninguna manera. Eso no es ecumenismo. Muchísimas gracias, Susi Levario. De alguna manera, una persona que no está bien formada corre el riesgo de caer en la trampa y en los engaños de los hermanos separados. Claro, desde luego. Eso es indudable. Y corres el riesgo de que te traigan. Recordemos que hay muchísimos grupos proselitistas que están buscando de casa en casa católicos, buscando confundirlos, metiéndoles dudas, que si María no es virgen, que tuvo más hijos, que no hay que confesarse con un hombre pecador, que la Biblia prohíbe las imágenes. Entonces, si un grupo proselitista, una casa de un católico no preparado, y el católico no preparado está pensando que está haciendo ecumenismo, eso es totalmente falso, porque corre el riesgo de que se vaya con ellos. Y óyeme, pues por eso están los protestantes, ¿verdad? Y una cosa digo yo, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Y aunque el dicho suena feo, me disculpan, pero católico ignorante, seguro protestante. Hay que tener mucho cuidado y precaución. No dialogues con un hermano separado si tú no estás preparado para defender tu fe. Por cierto, prepárate, porque la apologética es indispensable. No es opción, es mandato. Muchísimas gracias, Susi Levario. Y hace un momento, Rodrigo, que estaba hablando, Susi, acerca de eso, de que muchas veces vienen como trabajadores engañosos y dicen, voy a orar por ti, o muchas veces se introducen dentro de la iglesia con música, una música muy bonita, muy pegajosa, que supuestamente, entre comillas, llena de unción, y la gente la adopta, la gente le gusta, la gente le atrae, como un dulce al paladar. ¿Puede un católico asistir a cultos protestantes? O muchas veces le tocan la puerta y le dicen, ¿le gustaría que le diéramos estudio bíblico? ¿Es eso permitido o está eso bien para un católico mal formado, Rodrigo? Pues sería lo mismo que escuchar música satánica, ¿no? O sea, a mucha gente le puede gustar la música satánica y que muy chévere y que buena la energía y que no sé qué, pero ¿qué mensaje lleva? ¿A dónde te lleva al final? A la perdición. Es lo mismo. O que yo me pongo a escuchar música de la nueva era, que porque me relaja, o música hindú y me vuelvo Hare Krishna. O sea, un católico mal formado no puede ponerse a jugar con su fe y ponerse a escuchar música de otras religiones, igual en el protestantismo. Entonces, escuchar música mormona, los himnos mormones o los himnos bautistas, o los himnos de los testigos de Jehová, o la música evangélica, o la música unicitaria, todas tienen doctrinas distintas y están diseñadas para poder contaminar las mentes de aquellos que no están preparados. Digamos que este tipo de literatura y esta música debe ser analizada por gente que conoce, pero no se deben dejar llevar, o sea, es por gente que tiene firme su fe. Como les dije, esta semana vimos el ejemplo de alguien que por intentar defender la fe terminó negándola y impuso su parecer porque escucha música protestante, porque se la pasa con protestantes
y al final termina diciendo, atacando el celibato y diciendo que es que San José era casado y que no era célibe. Entonces decir que no era célibe quiere decir que él tenía relaciones con la Virgen María, entonces que ni San José era célibe, que María no era virgen, y de ahí comienzan todos los errores. Aunque tengan títulos y no tienen una vida de oración, no tienen una vida de fe fundamentada, caen en estos tipos de errores y empiezan a decir barbaridades como que Jesús no es una religión, sino es un estilo de vida o una relación personal. Todas esas barbaridades que ni siquiera son bíblicas, cuando la Biblia nos enseña que Jesús sí es religión, porque la palabra religión significa o sea, religio, significa unir fuertemente a Dios. Y Jesús es el único camino, verdad y vida, el único que une o que restaura la relación entre el Padre y los hombres, ¿ok? Entonces, decir que Jesús no es religión suena muy bonito, como decir, suena muy poético, pero es una herejía y es antibíblico. Jesús sí es religión, entonces, pero si yo me pongo a escuchar esa música y esas frases y el pastor, amén, diciendo cuántas barbaridades, y yo me empiezo a repetir, pues eso no conviene. Vaya mejor a misa, reciba catequesis, métase a los grupos de oración que ofrece la parroquia, los grupos de formación. No se ponga a experimentar, porque el que juega con fuego, al final se quema. Dicen, no, es que todos creemos en el mismo Dios, la misma fe, y resulta que Santiago, el libro de la carta de Santiago nos dice que los demonios también creen en Dios, pero no quiere decir que por eso se salvan. Cuidado con eso. Mucho ojo. Hasta ahí llega mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Frankie Garcés, hace un momento estábamos hablando, Susi Levario estaba hablando de que muchas veces los invitan o andan tocando puertas y la gente no está bien formada, pero siempre, como decía hace rato también yo, es un dulce al paladar. Por ejemplo, en Facebook miramos muchas prédicas de nuestros hermanos separados que están bien bonitas, traen un mensaje oculto, pero es como un dulce solo para atraer a las personas, o dentro de la música, cuando viene a mi mente una canción o una alabanza que dice por ahí que aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, y empieza a decir, sé que estás ahí, y un católico la canta sintiendo y sin saber que sí podemos ver a Jesús Eucaristía, lo podemos tocar, lo podemos tener. ¿Qué opinas de eso? ¿Puede un católico envolverse con las personas pensando él, con personas, nuestros hermanos separados, pensando que ese es ecumenismo? No, claro que no. De hecho, eso es algo muy grave. Es algo muy grave eso de estar escuchando música protestante. Sobre todo quiero compartir una cita bíblica de San Juan, y esto es bien duro porque la misma escritura nos dice, está en 2 de Juan capítulo 1, verso del 7 en adelante, y dice, muchos seductores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Pero dice, cuidad de vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, ojo aquí, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo reciban en su casa ni le saluden, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Y lamentablemente, como ya lo decía el hermano Rodrigo, hubo un hermanito que se dejó seducir, se ha estado dejando seducir por las palabras aduladoras de los hermanos separados, ha estado compartiendo, tratando o fingiendo ser o hacer un ecumenismo que realmente ha llegado pues a caer en estos excesos de doctrinas antibíblicas, y de hecho ha estado pues ahora prácticamente tratando de refutar la doctrina católica, ¿no? Entonces,
este tipo de artimañas, por eso decíamos que no es bueno estar metido mucho tratando de hablar con hermanos separados, porque aunque tengamos conocimiento y aunque tengamos mucho estudio, no estamos exentos de, de no caer en este tipo de errores, y se ha visto en muchos casos. Lamentablemente, pues ahora nos ha tocado ver este tipo de situaciones que, aunque son personas preparadas, se han dejado engañar por estas palabras maliciosas, y todo empieza con una palabra como esta: es que, hermanito, usted es un caballero, es que, hermanito, usted es muy bueno, hermanito, yo quiero debatir con usted porque usted es muy bueno para debatir, es muy respetuoso, y empiezan a meterse por ese tipo de palabras, y ahora resulta que este hermano se las ha creído y ha estado haciendo, ahora está atacando a la iglesia, a la misma doctrina de la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y esta cita es exactamente lo que nos advierte: que no lo recibamos en nuestra casa, o que no conversemos con ellos, sobre todo si no estamos bien preparados, si no tenemos una fe firme en nuestra doctrina, pues simplemente evitar este tipo de cosas, porque podemos caer, como lo dice San Juan, pues el que le salude se hace solidario de sus malas obras. Entonces estamos siendo cómplices de las malas enseñanzas que ellos traen. Y ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. En esta siguiente pregunta, pues va a ser una pregunta que quiero que la analicen bien. Quiero que estén pendientes, porque muchas veces la gente dice que la palabra de Dios no es para contender. Le tienen miedo a la apologética o le tienen miedo a la formación. Pero hoy quiero preguntarles a ustedes, la pregunta dice aquí: ¿qué es el irenismo? El irenismo, ¿qué es el irenismo? Porque muchas veces la gente no sabe lo que es el irenismo y sin querer lo practica. Adelante, Rodrigo Andrés Calvo. Bueno, entonces el irenismo es una herejía conocida como la falsa paz. Es una de las tendencias modernistas que más daño ha causado a la iglesia. ¿Sí? Es un movimiento que, mediante la razón, busca la conciliación y la paz. El principio puede verse bien, sobre todo cuando impera el odio y la violencia. No obstante, como dijo el Papa Pío XII, ¿sí? En su encíclica Humanis Generis, la polémica sobre el modernismo advertía sobre el irenismo, que es un peligro muy real. ¿Ok? La palabra viene del griego irene, que es paz, ¿sí? El término viene de la propuesta de Erasmo de querer conciliar el catolicismo y el protestantismo, ¿ok? Esta herejía tiene un afán excesivo de conciliar y de diálogo, pero en detrimento de la fe, o sea, destruye la identidad católica, ¿ok? O sea, es conceder el terreno para buscar un falso acuerdo. O sea que, en pocas palabras, es dejar pasar por alto lo que sea que la gente quiera hacer por buscar aceptación. Así es, así es. Ok, Frankie Garcés, tu concepto de irenismo, Frankie Garcés, ¿la gente practica el irenismo sin querer? Frankie Garcés, adelante, prende tu micrófono. Sí, claro que sí, mucha gente sin querer y por la mala formación que a veces tenemos, pues a veces caemos en ese tipo de errores, como ya lo veníamos diciendo, que el irenismo lleva a lo que es el relativismo. Entonces, buscamos aparentemente la paz, o buscamos aparentemente una unión, cuando realmente lo que estamos consiguiendo con eso, pues simple y sencillamente es la desunión. Y obviamente estamos, como lo decía el hermano Rodrigo, que destruye la identidad de la Iglesia Católica, y sobre todo la identidad de la doctrina verdadera
bueno, pues se ha venido enseñando desde 1800 años atrás, y a veces por la mala instrucción o por el mal estudio, entonces estamos cayendo, en vez de ayudar a la gente, estamos alejándola de la misma iglesia católica. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Me ha tocado ver en los grupos de oración o en las parroquias que muchas veces la persona dice, nosotros no seguimos al Papa, o María no es virgen, y la persona, por no causar un problema, ¿cuántos cristianos católicos no hay como, no le digas nada, mejor ora por él, quédate callado, Dios no quiere problemas, Dios quiere que estemos juntos, y sin querer se practica el irenismo muchas veces, o la persona escucha que están hablando mal de María Santísima y mejor se voltea, sigue comiendo, agacha la cabeza. Muchas veces es porque la persona o no tiene formación, no conoce la doctrina de la iglesia, o simplemente le falta celo apostólico para defender por aquello de que miles de santos y mártires han muerto. Y miramos cómo, no sé si fue este año pasado o perdí la noción del tiempo, en que una monja por ahí salió en un programa de televisión diciendo que María había tenido relaciones sexuales y que había vivido en un matrimonio totalmente normal. Prefirió el foco, las cámaras, practicó un falso irenismo a mantenerse firme y echó por los suelos 2000 años de magisterio de la iglesia. Sí, exactamente, hermanito. Fue muy lamentable ese caso, y de hecho personalmente yo le llamé y le dije que me tenía que demostrar con las Sagradas Escrituras lo que ella había dicho en televisión, porque estaba cometiendo una blasfemia. De hecho, yo tengo las capturas donde yo le hablé personalmente y le dije que tenía que demostrármela, porque yo tenía las pruebas que la misma Escritura decía que María no había tenido relaciones y que no había tenido más hijos. Entonces ella me tenía que demostrar a mí con las Escrituras lo que ella estaba afirmando. Y de hecho nunca recibí respuesta, nunca aceptó a responderme, pero sí fue muy lamentable ese caso. Yo hacía esta pregunta de qué es el falso irenismo, porque muchas veces una herramienta importante del ecumenismo es no practicar el irenismo, y muchas veces las personas tratan de evitar el ecumenismo, y por eso me pueden decir, es que el irenismo y la apologética son cosas separadas, pero al final van de la mano y se juntan. La gente no quiere practicar el ecumenismo porque no entiende la apologética, no entiende la defensa de la fe, ¿cierto, Frankie? Sí, claro que sí, claro que sí. Como ya bien lo decías, mucha gente dice, bueno, pues es que ¿para qué pelear si todos modos, si Dios no quiere contiendas? Pero retomando el libro de los Hechos, dice San Pablo que cuando entraba a las sinagogas discutía con los judíos basándose en las Escrituras, y él atrajo a mucha gente, a muchos judíos, los convirtió, pero dice la Escritura claramente, discutía con ellos durante 3 sábados. Entonces, la apologética no es, bueno, pues ustedes, ¿qué dice usted de María? No, pues yo digo que María tuvo más hijos. Ah, bueno, está bien, ok. Aunque yo sepa que realmente no es verdad, pero como dice bien claro, lo decía Javier, nos falta ese celo apostólico, nos falta ese coraje, nos falta llamarnos verdaderamente guerreros de Dios, porque mucha gente, muchos apóstoles, muchos discípulos murieron, y de las peores formas. Vamos a tomar un ejemplo así tan fácil. San Judas Tadeo murió descuartizado, murió despedazado. Mucha gente murió en las fauces de los leones por defender esa fe, por defender realmente lo que realmente creía, por defender a Jesucristo, a su doctrina de Jesucristo. Y nosotros no estamos haciendo nada, o mucha gente no está haciendo nada. Escucha que hablan mal de la Virgen María, de la Santísima Virgen María, escucha que hablan mal de la Sagrada Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo no hacemos nada, nos quedamos callados y agachamos la cabeza. ¿Para qué? Pues para no tener conflicto con nuestro vecino, con nuestro familiar, ¿sí? Sin embargo, dice el Señor que el que no deje a su padre, su madre, su hijo, lo que sea, o que lo prefiera más a su familiar que a Dios, no es digno de Dios. Entonces, tenemos que realmente agarrar ese coraje, esa valentía que el Señor nos dio. El Señor nos dio un espíritu de guerreros, no nos dio un espíritu de cobardes.
y tenemos que defenderla, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 385, que todo bautizado debe defender y extender nuestra fe católica. Amén. Muchísimas gracias. Por allá el Papa Juan Pablo de feliz memoria decía que un buen cristiano tenía, número uno, que conocer su fe, vivir su fe, enseñar su fe y defender su fe. Amén. Andan muchos por ahí que tienen atole en las venas y no les importa que pisoteen lo sagrado. Exacto. Y hacemos este programa para saber lo que es ecumenismo. Hoy voy a pasar a la siguiente pregunta y va para Susi Levario. Susi, ¿puede cualquiera practicar el ecumenismo, Susi Levario? Mi hermanito Javier, déjame te hago un comentario primero, ¿ok? Adelante. Déjame te hago un comentario. Yo conozco a una persona, hablando ahorita del irenismo, supe de una persona que cuando esta persona se dice llamar católica y cuando la visitan los hermanos protestantes, los hermanos de otras denominaciones, esconde las imágenes. Entonces, como dice ahorita, hay una falta de celo apostólico. Hay que proclamar nuestra fe. La pregunta anterior fue muy completa por mis hermanitos Rodrigo y Frankie, pero hay que proclamar nuestra fe, hay que sentirnos orgullosos, hay que decirlo a los cuatro vientos, ¿verdad? Que se nos note. Oye, un rosario, un altar, una imagen, que se nos note, a prepararnos, dar razón de nuestra esperanza. Entonces, a mí se me hace muy triste, muy feo. También en conversaciones, como decían ahorita, que estén hablando y atacando a la iglesia, se quedan calladitos, no dicen ni pío ni nada. Ay, no vaya a ser que se ofendan. Ay, yo no voy a decir que soy católica, no vaya. No, díganlo. Para mí yo lo veo muy mal. Hay que proclamarlo. Católico nací, católico moriré. La pregunta que me acabas de hacer, que si cualquiera puede ser... practicar ecumenismo. No cualquiera. Se practica con los que profesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y también los que profesan la fe trinitaria. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Susi Levario. Y es por eso, es por el ecumenismo, es por parte de que preguntamos, preguntas, porque luego hace un momento tú, Rodrigo, estábamos hablando, porque voy contigo, de que muchas veces la gente empieza a sacar herejías y empieza a hablar tonterías porque no conoce su fe y doctrina. Creen que conocer la Santa Iglesia Católica es nada más conocer el Ave María y el Padre Nuestro. En el Código de Derecho Canónico, en el 273, y lo digo esto porque anda por allí un video circulando que habla y que precisamente creo que es de un monje que dice que el Papa es un hereje y que empieza a hablar cosas, las personas se de vacantistas, y yo hoy quiero aprovechar este espacio para decir que en el Código de Derecho Canónico, en el numeral 273, dice: los clérigos tienen especial obligación de mostrar respeto y obediencia al sumo pontífice y su ordinario propio. O sea, de que no es de que usted quiere, no es de que si le gusta o no le gusta. Entonces, es por eso que cuando no se sabe practicar el ecumenismo, no se acepta la apologética, no se acepta la formación, se cae en este tipo de herejías en el que vamos contrarios a la fe. Pero dice: yo soy católico, pero no acepto al Papa. Yo soy católico, pero no acepto que la Virgen es virgen. Empiezan a salir con otras cosas. Por eso te pregunto, ¿una persona que no conoce su fe, su doctrina, Rodrigo, puede practicar ecumenismo? No. Incluso personas que conocen su fe, pero no tienen una vida de oración, porque eso se nota, no deben practicar el ecumenismo. Además, el ecumenismo no se practica solo. El ecumenismo debe tener una vigilancia y una supervisión de un superior, un sacerdote, el obispo tiene que contar con una aprobación. No es que, a mí se me ocurrió tan chévere que me caen los hermanos protestantes y yo quisiera que ellos volvieran a la iglesia católica, entonces, salgamos allá, porque al rato está diciendo herejías. Mira, en mi caso, te lo voy a decir muy personalmente. Yo antes de volverme evangélico, ¿sí?
Yo pertenecí al grupo Génesis de jóvenes en Bogotá del Minuto de Dios y yo era uno de los líderes, ¿sí? Yo dirigía una coinonía y daba clases a un grupo de jóvenes en una parroquia en el sur de Bogotá, bueno, en el barrio Milenta. Y yo empecé también con esa ideita. Ay, no, pues todos creemos en el mismo Dios, en el mismo Cristo, busquemos lo que nos une. Y por X o Y razones yo terminé en una reunión del CELAM, ¿sí? Pero conocí varios pastores y ya después me comencé a reunir por aparte con ellos. ¿Y cuál fue el producto de todo eso? Pues que terminé yéndome al protestantismo 14 años, hasta que me volvieron a abrir los ojos y me di cuenta pues que había metido las patas hasta el fondo, como se dice vulgarmente. Entonces, por eso tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una autoridad en medio de este proceso. No es lo que a mí se me ocurra, no es que yo pienso que ellos sí tienen razón de que María no fue virgen, que yo creo que Pedro andaba con su esposa para arriba y para abajo y que todos los apóstoles eran casados y que todos los profetas de la Biblia eran casados. No. Y decir, no, es que a mí no me gusta el celibato, eso es malo y por eso no es bíblico, porque yo creo que no me gusta y no me parece, cuando la Biblia está repleta de casos de celibato, pero con tal con ese afán de llegar y abrazar otras doctrinas más chéveres, pues niego lo que sea. No, por eso tiene que haber alguien que vigile, alguien con autoridad, una autoridad de obispo, con autoridad eclesial para diálogos ecuménicos, etcétera, 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 para no caer en el sincretismo, ni en el irenismo, ni en otros tipos de herejías, pues que el modernismo, la teología modernista y todo este tipo de herejías modernas y actuales. Gracias. Muchísimas gracias, Frankie Garcés, una persona con poca preparación o que realmente no siente en la sangre lo que es la iglesia, lo que es el magisterio, no absorbe todos los santos y mártires en su persona, que no reconoce todo lo grandeza de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿puede practicar ecumenismo así nomás a la ligera? No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Una persona que no tiene preparación, pues no es ni recomendable, ni tampoco es sano que se ponga a tratar. Eso es Estamos perdiendo a Frankie Garcés. Bueno, vamos a pasar con Susi Levario. Susi Levario, una persona que no conoce su fe, su doctrina, o si la conoce, no siente amor por la iglesia, ¿puede practicar ecumenismo? No, definitivamente no, definitivamente no. Tiene que ser una persona experta. O sea, el ecumenismo no es exclusivo para los sacerdotes, para los predicadores, para los diáconos, sino también para los laicos. Pero para esto te tienes que hacer experto y este ecumenismo se tiene que hacer en público bajo vigilancia de los pastores de la iglesia. No cualquiera lo puede hacer, o sea, necesita ser una persona experta, preparada para poder hacer ecumenismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Estás por ahí, Frankie Garcés? Frankie Garcés. Bueno, pues en lo que se conecta nuestro hermano Frankie Garcés, bueno, pues solo quiero avisarles de que próximamente vamos a tener muchas sorpresas en Mesa Redonda, así como son estos temas. Nos gustaría que ustedes participaran con nosotros y hemos decidido todos los panelistas de Mesa Redonda regalarles algo por la fidelidad, algo para que ustedes se puedan formar junto con nosotros. Les dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento y hemos conseguido material formativo para todos ustedes y nos gustaría que nos dijeran cómo quieren que se sorteen esos premios. Van a ser completamente gratis entre todas las personas. Rodrigo, ¿estás ahí, Rodrigo? Sí, señor.
Adelante, platícales a la gente lo que tenemos para de sorpresa. Bueno, la idea, habíamos pensado inicialmente en hacer una pregunta al aire y el que la responda mejor o más rápido, pero correctamente, pues se va a ganar un premio. Entonces tendremos Biblias para regalar, tendremos el libro de Doña Cata, yo lo aportaré para el de la Virgen María, para sortear. El hermano Franklin también va a aportar unos trípticos. Y así cada uno de los miembros del programa va a aportar premios que se harán llegar a sus casas, ¿sí? Por vía correo, y todo pues premiando su fidelidad y su celo por la iglesia, ¿no? Porque eso no es simplemente por estar ahí, sino porque ustedes estudian y están pendientes del programa, no por lo guapo que pueda ser yo, no mentiras, sino porque el hecho de que quieren aprender sobre la Biblia, sobre la iglesia, sobre toda la riqueza de la iglesia fundada por Cristo. Eso lo vamos a premiar y son premios que damos de nosotros con mucho cariño para todos ustedes. Yo también tengo unos rosarios que traje de Israel, precisamente de Tierra Santa, y también los quiero compartir con ustedes. También tengo, no tengo muchos, tengo como unos 2 o 3 rosarios que traje de Francia, de la iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, también los puedo compartir. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Se te cayó el video hace un momento, la transmisión. Sí, me desconecté un poquito, mil disculpas a todos ustedes, pero bueno, ya estamos de regreso. ¿De qué me perdí? Pues, prácticamente pues ya terminamos con el programa, solo le estábamos platicando a la gente, a todos los que nos están siguiendo, de que tenemos premios para ellos, para premiar a todos aquellos que tienen celo apostólico, que tienen hambre de aprender, porque decíamos que hay un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento, pero si te quedas con el libro, con el conocimiento, siempre lo vas a tener ahí, al alcance de tu mano. Entonces, estábamos preguntándole a la gente cómo quiere hacerle, cómo lo sortearíamos. Dice Rodrigo, bueno, pues sería hacer una pregunta y el que la conteste mejor. ¿O qué piensas tú, Frankie? Pues sí, estaría muy bien hacer una pregunta. Digámoslo así, la próxima semana podríamos, sobre el tema que toquemos, podemos hacer una pregunta y la persona que lo conteste la mejor, más correctamente, bueno, pues a ese se le daría uno de los premios. Hay muchos premios, hermanitos que están siguiendo las transmisiones, no se pierdan porque hay muchas sorpresas, muchos regalos. Y más que nada, si usted quiere ver cuáles son los premios que tenemos, ya los subimos a nuestra página de Facebook, Mesa Redonda. Siga por ahí, Mesa Redonda, por ahí ayer los pusimos, ayer o antier, subimos una fotografía de todos los libros y material formativo. Ya para concluir, pues queremos darle las gracias y decirle que el ecumenismo es sano, pero se tiene que conocer qué es el ecumenismo, cuál es el propósito, que sí es bíblico, que Dios quiere la unidad entre hermanos, entre cristianos, que no podemos nosotros permitir que se pisotee lo santo y lo sagrado. Imagínense, viene a mi mente como Juan Bautista, que le dijo a Herodes, no te está permitido tomar a la mujer de tu hermano. Imagínense a Juan el Bautista diciendo, ¿qué tal que si le digo esto a Herodes, se va a poner triste, lo voy a alejar de Dios? Mejor le digo, y me evito que me corten la cabeza. Pero no, la verdad es una y se dice tal cual. Esteban igual, le dijo a los maestros de la ley, a los sacerdotes, ustedes mataron a los profetas, sus padres mataron a los profetas así, así y así, y murió por el evangelio. Últimamente estamos viendo que estamos practicando un evangelio de palmadita, de abracito, de apapacho, no pasa nada, Dios te ama como estás, síguele así, todos somos iguales, Cristo no es religión, todo, cualquier cosa es igual. Es por eso que quisimos traer este tema a la mesa. Susi Levario, despídete, vamos a terminar el programa. Gracias por haber estado con nosotros, Susi. Muchas gracias a ustedes, Javier, Frankie, Rodrigo. Tuve mucho gusto de hacer este programa con ustedes. Y pues bueno, nada más para recordar que el ecumenismo también es preservar la unidad de los que ya estamos adentro de la iglesia, ¿ok? Eso es bien importante porque
porque muchas veces por cuidar a los protestantes, a nuestros hermanos separados, no nos cuidamos entre nosotros, entonces no hay que ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Mucho gusto y nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Eso que estás diciendo, tienes toda la razón. De hecho, Rodrigo lo leyó en Efesios capítulo 4, versículo 3. Esfuércense en preservar la unidad. ¿Cierto, Rodrigo? Entonces, así es. el Señor nos dice que nos esforcemos por mantener la unidad en la iglesia, y eso también se llama ecumenismo. Lo que dijo el hermano Frankie Garcés allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24 en adelante, donde Apolo anda evangelizando, mantiene la unidad. Un cristiano, aunque sea dentro de la misma iglesia, Aquila y Priscila trajeron con ellos a Apolo, y dice ahí, le explicaron con mayor claridad el camino. Entonces sí se puede, no solo con los hermanos de afuera, también con los de adentro se puede practicar el ecumenismo. Tus últimas palabras en el programa, Frankie Garcés, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado, siempre es un placer estar con todos ustedes, un gran elenco de apologetas. Yo aprendo todos los días con ustedes, pues simplemente a todos mis hermanitos que están siguiendo la transmisión, sigan adelante, échenle ganas, sí se puede. Hay muchas veces que pensamos que el estudio de la palabra de Dios es muy difícil porque hay gente que lleva años, teología, doctorados, y a veces pensamos que eso no es para nosotros. Claro que sí, yo soy un ejemplo de ello. Yo no soy licenciado, yo no soy teólogo, yo no soy absolutamente nada. Soy un simple laico que el Señor me escogió. Yo digo que yo soy el burro que el Señor me escogió para poderlo llevar de un lado a otro porque no encontró otro mejor y yo fui el peor y pues así me escogió el Señor, pero si me escogió a mí, que yo soy el peor, que todos ustedes, mis hermanos, que son mucho mejores que yo, no los escoge el Señor también. Claro que sí, la apologética no es simplemente para personas de estudio. Dice el Señor en su palabra, gracias porque estas palabras se las has ocultado a los sabios y entendidos y se las has dado a los humildes. Entonces, todos ustedes son humildes y están invitados cordialmente a defender la fe católica con valor y, como dice el Señor, a dar la vida por ellos. Muchos sacerdotes, muchos hermanos cristianos están muriendo en todo el mundo porque ahora se nos viene la persecución a la Iglesia Católica, pero para eso estamos nosotros, como dice el hermano Javier, somos los que recibimos las balas y somos los chalecos blindados que tiene la Iglesia Católica. Dios me los bendiga a todos ustedes, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Y no atacan a otra iglesia. Esta debe ser la iglesia de Jesucristo. La atacan la ideología de género, los LGBT, lo atacan los hermanos protestantes, lo ataca el gobierno, todos atacan a la Santa Madre Iglesia. Por eso los mismos católicos. Los mismos católicos no se la han podido acabar. Los mismos los católicos no se pueden acabar porque dice la palabra de Dios, ni los poderes del infierno jamás la podrán vencer. También dice el Señor, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Todos los días hasta el final del mundo. Esta debe ser la iglesia de Jesucristo. Por eso yo me quiero morir católico. Si yo me quiero morir, me voy a morir como Juan el Bautista, me voy a morir como San Esteban, como San Pablo, como todos los santos que han estado aquí. Por eso estoy practicando mi santidad dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Que no se le olvide, católico, y se lo digo a usted que me está mirando, cuando usted profesa el credo y dice, creo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, lo tiene que sentir en el pecho, lo tiene que sentir en el corazón, que lo que usted escucha, lo que usted habla, lo que tiene registrado en su mente también está en su corazón. Si no, lo único que usted tiene es sabiduría terrenal, pero la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, no la tiene porque su corazón no está conectado con su cerebro. Adelante, hermano Rodrigo. Bueno, mis palabras finales es que no se dejen llevar por un título, no se dejen llevar por un cartón. Estudien con amor y compasión su fe. Ya hay gente que ha cambiado el Espíritu Santo por un cartón, que es algo muy triste, ¿no?
que acaban su disciplina de oración y de unidad con el Espíritu Santo simplemente porque creen que con el cartón ya pueden entrar al cielo y pueden hacer y decir y deshacer lo que se les dé la gana. Y así no es. Como les digo, hay cosas que no sirven. La teología modernista, la teología de la liberación, las teologías neoprotestantes, la teología de la prosperidad, se llaman teologías y te dan cartón por estudiarlas, pero eso no te garantiza la salvación ni que estés dentro de la verdad. ¿Ok? Así, ciñete al magisterio de la iglesia, a lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Ahí tenemos la enseñanza milenaria. Y ya que han hablado mártires, yo soy politólogo y nosotros tenemos un santo que es Santo Tomás Moro. Él fue consejero del rey Enrique VIII y cuando él se independizó de la Iglesia Católica y montó su propia iglesia anglicana, porque la Iglesia Católica no le permitía separarse y casarse varias veces, en cambio en su propia iglesia, él se casó y se separó muchísimas veces. Tomás Moro era el asesor del rey y él no dejó su catolicismo y que el rey lo mandó matar, pero él no cedió ni estuvo de acuerdo con el concubinato y con las vagabunderías que hacía el rey. Él mantuvo su posición como católico y murió católico, por eso es un santo. Entonces, si Tomás Moro hubiera dicho, no, pues sí, está bien, miremos para otro lado, dejemos que el rey haga lo que quiera, y yo me hago anglicano también, eso no es ecumenismo, ¿ok? Él murió por sus creencias, por su fe. Y bueno, para terminar, no se olviden, si les gustó este video, manito arriba, compartan la bendición. No es que, ay, me gustó tan chévere, ya lo vi. No, permitan que esta bendición se esparza por todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros cuánto le cobramos por esta clase, por este diálogo que ustedes pudieron ver, apreciar, saborear. $10, $20, $50, nada, es completamente gratis, porque la entrada a este conversatorio ya la pagó Jesús con su sangre, la pagó tu precio, pagó mi precio, pagó nuestro precio. Por eso den gratis lo que han recibido gratis. Este programa es para ustedes completamente gratis. Así que compártanlo a todo el mundo para que reciban la misma bendición gratuita. Que el Señor y la Santísima Virgen María los bendigan. Amén. Amén. Bueno, bye. Bye, bye, bye. Hasta la próxima.